nuevamente en nuestro programa Cristo en la Vida, mediante nuestro canal Shaddai. En el día de hoy, el tema que tocaremos es el poder del Evangelio, ese poder que Dios hace en tu vida. Cuando lo maravilloso que es el Señor, queremos mostrarte cómo Dios puede, de manera sobrenatural, mostrarte ese poder. Y para eso quiero que Eduardo le comente a ustedes cómo ha sido ese poder. En el poder del Evangelio, muchas personas han sido sanadas. ¿Por qué? Por el oír la palabra del Señor. Muchas personas han sido quebrantadas. Amén, mediante la palabra. Así es, como dice mi compañero Eduardo, muchas personas han sido sanadas mediante ese poder que Dios ha dado a esa persona, ese poder de quitar esa enfermedad, porque sabemos que a veces las enfermedades son obstáculos en nuestra vida para seguir con Dios, porque a veces pensamos de que esa enfermedad puede matarnos, porque somos a veces tan incrédulos y sabiendo aún de que Dios es nuestro único sanador, a veces pensamos que no lo hará. Pero Fran, yo quiero que tú me cuentes cómo tú has visto ese poder del Evangelio en tu vida o en de alguna persona cercana a ti. Bueno, Adri, es muy cierto lo que tú dices sobre el poder del Evangelio, porque el poder significa el potencial de lo que Dios hace a través de tu vida, y el Evangelio significa la paz, las nuevas que Jesús anuncia. Pues yo tengo un caso que el domingo vino a predicar a nuestra iglesia el pastor Alex Castro, y en la cual este pastor cómo Jesús lo convirtió en esas nuevas de salvación, porque tan solo así le creyó a Jesús y siguió el paso de Jesús y aún está avanzando. Pero la Biblia registra en San Juan 5 el paralítico de Betesda, donde les dice la palabra que en la cual ellos que estaban paralíticos, ellos no podían ir al estanque, pero de repente la voz decía, y el ángel de Jehová se aclamó sobre ellos, pero ese ángel era el Señor que estaba descendiendo en ese momento. Amén. Pero había una persona en el cual un joven, una persona que tenía 39 años, algo así, que no podía quien lo llevara al estanque meterlo, pero en el cual él dijo, y ahora quién quiero que me meta a ese estanque, pero el Señor vino y lo cogió y lo postró delante del estanque y al momento fue sanado. Entonces ahí veo el poder de Dios, cómo Dios se manifiesta sobrenatural, y el reino de Dios cómo da la gracia a la persona, a su vida. Amén, Fran, qué testimonio tan maravilloso. Como pueden ustedes observar lo que nuestro compañero Fran nos había comentado, así es, el poder del Evangelio se mueve y se mueve grandemente en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas. Pero a veces pensamos que Dios no está ahí, pero Dios está ahí para mostrarnos su poder y glorificarse, porque a veces quizás tenemos una dificultad y creemos que esa dificultad es más grande, pero Dios es mucho más grande. Dios es ese poderoso gigante que derriba tus problemas y que Él muestra ese poder. Queremos que tú compartas con nosotros ese poder del Evangelio. Maner, ¿tú qué le quieres comentar a los televidentes? Bueno, amigo televidente, en primera de Romanos 16-17 nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Por en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Y como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Exactamente, Duander. Pero Saulo decía, el Evangelio no es para vergüenza. El Evangelio es donde se manifiesta el poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas? Esa unción que Dios nos da, demostrando el poder que hay un Dios vivo, que hay un Dios sobrenatural, omnipotente, que todo lo puede. La Biblia registra, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Aunque el hombre diga que no hay solución, pero ya Dios tiene esa solución en el estado momento en donde nosotros digamos que no hay solución. Ya Dios toma el control de eso. Y es así, hermano Frank, porque entre veces cuando uno hay veces que los cristianos se avergüenzan del Evangelio, porque van a contar un testimonio y lo que van a hacer un testimonio lo cuentan sobre su vida, pero no cuentan su testimonio de cuando usted conoció a Dios. Porque dicen, no, pues yo conté mis testimonios yo conté mi vida, lo más importante de mi vida fue que yo fui a un viaje y tal, pero no cuentan su testimonio porque se avergüenza de su testimonio. Y eso amén, así es. Por lo que tú le quieres comentar a nuestro querido televidente es como aquellas personas que tratan
de comentar esa situación que han tenido, ese testimonio, pero en realidad no cuentan que realmente lo poderoso que hizo Dios en su vida. Pues eso también pasa a veces, muchas veces, que por decirlo así de esta manera, contamos lo bueno, pero no contamos también lo malo. Y aún sabiendo que estas cosas, uno como persona también crece y aprende. Y aún más uno como televidente viendo todas aquellas cosas que nosotras también aprendemos de las demás personas. Pero algo muy importante es que nosotros conocemos a Dios en cualquier momento, pero ¿realmente conocemos a Dios? A veces creemos que conocemos al Señor, pero realmente no es así. Para conocer al Señor tienes que entregártele a Él, porque Él es todo un caballero. Tú tienes que entregarle tu corazón al Señor, esa disposición para que Él haga ese poder en tu vida. Pero también queremos que tú en tu casa reflexiones y tomes el control de tu vida y de tu tiempo para que le dediques un poquito más de tiempo al Señor, porque a veces no estamos con todo ese corazón dispuesto para entregárselos a Él. Yo tengo una pequeña reflexión, amigos televidentes. El Evangelio me libera de la pena del pecado en el pasado, del poder del pecado en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Es el poder del Evangelio. El Evangelio muestra que Dios estaba airado contra el pecador, pero me recuerda que Cristo removió mi ira. El Evangelio me enseña que el culpable quedará impune, pero recuerda que Cristo me declaró inocente. Así es, Duane, como tú dices y como decía la compañera Adriana, amigos televidentes, no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es algo hermoso en donde Dios nos refleja en nuestra vida. Pero además de eso, en la Biblia hay muchas conversaciones donde se mete el Evangelio que es, pero hay tantas cosas hermosas en el Evangelio. Pero también tengo una palabra para ustedes, amigos televidentes, que el Evangelio es la transformación que Cristo les da a su vida a través de su palabra. Amén. Si tú crees, si nosotros le creemos al Señor, ya con tan solo decir es que estamos creyendo el Evangelio y seguirlo, y para ver más adelante Él qué puede hacer en nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito a nivel internacional con toda su gente. Da tristeza, Adriana, ver toda la gente del mundo, cómo se practica la homosexualidad, el lesbianismo, pero esas personas conocen de la palabra de Dios, les predican y aún ellos no sientan cabeza, no se están dando cuenta lo hermoso que es el Evangelio. Muchas veces, muchas personas quieren coger el Evangelio como miseria. El Evangelio no es como miseria, el Evangelio es como algo hermoso, llevarlo sobrenatural a Dios, a una hermosura, donde nos pone cada día más la gracia en nuestro rostro. Y como dijo un hermano, seremos espejo para muchas personas. Así es, Fran. Así es. A veces pensamos que actuamos por actuar, pero cada paso que tú des, esa persona que está observando lo que tú haces, esa persona coge ejemplo tuyo. Por eso debemos estar en un buen actuar, debemos de saber las palabras que vamos a decir. Antes de hablar, debemos de medir las palabras con las que vamos a hacerlas. Exactamente, Adriana. El apóstol Pablo dijo que para morir en Cristo es ganancia, porque vamos a estar en las manos de Cristo Jesús. Ellos no se están dando cuenta que el Evangelio es nuestra salvación. Porque desde el momento que vamos a ocurrir a que venga Cristo, no vamos a estar en el infierno, sino vamos a estar en las manos de Cristo Jesús, los que crean su palabra, Amén. Los que se guarden. Así es, Fran. Por eso siempre debemos de estar confiados de que vamos a estar con el Señor, porque el Señor siempre está con nosotros, pero debemos de creer en su poder, porque ¿de qué nos sirve saber que Dios es maravilloso y que es poderoso si no lo creemos sin esa fe? Porque la fe también es actuar, no solamente es creerlo, también es actuar, poner de tu parte para también tú añadirle eso con el Señor, porque el Señor todo no lo hace, tú también tienes que poner de tu parte, porque la palabra dice: la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Amén. Pero Duane, nosotros en la Biblia a veces vemos tantos pasajes, por ejemplo como el ciego Bartimeo,
que tiene esa fe, los 10 leprosos, pero aún quedaron 2, los que se fueron a recibir la palabra, apenas ellos cogieron la palabra, los otros 8 se fueron y quedaron 2. Y si nos vemos acá en nuestra vida espiritual, así pasa con nosotros. Muchas veces nosotros le vamos a pedir algo a Dios y enseguida cuando Dios nos conoce, nos concede ese favor, ese milagro, nos apartamos de Él. Pero eso no debe ser así, ¿vale? Entonces, amigos televidentes, yo te invito que sigas el paso de Jesús como Él siguió el paso cuando llegó a esa cruz. Que des las nuevas de salvación, porque pronto se acerca su llegada. ¿Qué dices sobre esto, Wander? No, porque es verdad lo que dice mi hermano Fran. Es verdad que hay muchas personas que cuando reciben esa bendición, muchas personas se apartan. O sea, y yo no me logro explicar si tú le pides ese favor a Dios, esa bendición, y te llegó, ¿por qué no sigues adelante? ¿Por qué decae? Porque el Evangelio me muestra que el pecador es digno de muerte, pero me recuerda que Cristo murió por mí. Y le quiero decir, amigos televidentes, por no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén, así es. Pero Adriana, nosotros muchas veces hay personas que nosotros conocemos testimonios de ellas y no sentamos cabeza. Por ejemplo, Alex Castro, Alex Mesa, Ana Lara. ¿Sí? Así, a veces nos hacemos los oídos sordos y a veces creemos en lo que vemos, pero en realidad no nos damos cuenta y no analizamos en lo que nos están diciendo. Y es verdad, muchas cosas han sido verdades de esas personas, porque no creo que ellos levanten un falso testimonio. Pero algo muy importante que hay que recargar, Frank, que cada cosa que las personas hagan debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo. Exactamente, la palabra dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, he aquí las cosas nuevas y las cosas viejas pasaron. Cuando nosotros retomamos el paso de Jesús al Evangelio, nosotros ya tenemos a Cristo en nuestros corazones, que las cosas viejas pasaron. A Dios no le interesa lo pasado, lo que le interesa a Dios es el presente tuyo y el futuro que tú lo sigas. Así es el caminar tuyo ahora, en el presente con el Señor. No es, el Señor no ve lo que hiciste en el pasado, el Señor borra todo eso de su mente. El Señor lo que le interesa de ti es que camines con Él y que te enamores de Él y que hagas su voluntad y que actúes en rectitud, que hagas las cosas como a Él le plazcan, que ya no vivas por ti, que vivas por Él, que te enamores y que aún así enamores a las demás personas, evangelices lo que tú has aprendido y lo que tú quieres que las personas también aprendan del Señor, porque no podemos ser egoístas, también tenemos que compartirle eso que Dios nos ha dado a ese hermano que también está pasando por dificultades, a ese amigo, a ese primo, a ese familiar que quizás a veces está en una mala situación y no somos capaces de levantarlo, aún sabiendo quién es Cristo y a qué nos ha mandado a este mundo. Pero amigo televidente, yo te quiero decir en esta hermosa tarde que sigas el paso de Jesús, que sigas el camino ideal, porque el Evangelio es hermoso. A cada paso que tú vas descubriendo tantas cosas, te va mostrando las cosas maravillosas, como lo dice su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas en donde nadie te las mostraré. Pero te invito que si tienes una aflicción, que si tienes un problema, que si estás deprimido en algo, te invito que sigas y sueltes lo que aún te atemoriza, para que Jesús haga en ti la obra. Y date prisa, porque ya Dios está aquí cerca y no estás solo, porque Dios es tu compañía, es tu alcance. Amén, así es. No, y cuando nos hacen la pregunta, ¿cuál es la experiencia más importante que has tenido en su vida? Yo le digo, la experiencia más importante en su vida es, la respuesta es inevitable, siempre ha sido conocer a Jesucristo como mi Señor, yo es mi Salvador. Y es sin duda que alguna de las experiencias más importantes de mi vida son Amén, esas. así es, así es. Sí, así es, Adriana. Bueno, queremos que ustedes compartan con nuestros compañeros esas opiniones y esas inquietudes que tienen y que tomemos este tema que es muy importante, del poder del Evangelio. Queremos compartirlo con ustedes. Entonces, para esto, nuestros compañeros Duaner y Fran van a estar con ustedes en las calles. Amén, así es. Así es, la próxima veremos la gloria de Dios sobrenatural, cómo se derramará
ese evangelio en las calles nosotros, llevando esas nuevas de salvación, para que muchas almas lleguen al Señor, para que se arrepientan y busquen una vida nueva, un camino nuevo a seguir. Y así es, y muy pronto le enviaré por el correo y por Twitter, lo voy a enviar la carrera donde vamos a estar situados, donde vamos a hacer las preguntas y sus inquietudes que tengan, amigos televidentes. Amigo, y recuerda, Cristo está en tu vida. Nuevamente a nuestro programa Cristo en la Vida mediante nuestro canal Shaddai TV. En el día de hoy tocaremos un tema, el poder del Evangelio, ese poder que tú puedes ver en tu vida, que tú puedes observar cuán maravilloso es Dios y las maravillas que Él puede hacer en ti. Para eso están conmigo mis amigos Duaner Meléndez y Fran Lozano, para que tú interactúes con Él y respondas esas inquietudes que tienen juntos. Ellos van a pasar por su casa, van a estar acompañándoles para que ustedes interactúen y ellos puedan tanto como responder sus preguntas y ustedes también preguntarles a ellos. Pueden contactarnos por el Twitter como @CristoNavía y por el Facebook también como Cristo en la Vía. Con ustedes mis compañeros Duaner Meléndez y Fran Lozano. Aquí estamos, Cristo en la Vía. Bendiciones televidentes. Aquí vamos a estar hoy con el tema del poder del Evangelio. Mi nombre es Duaner Meléndez. Mi nombre es Fran Lozano. Y vamos a estar hablando del poder del Evangelio y vamos a necesitar las solicitudes, las preguntas que nos quieren o responder las personas que se encuentran en la calle, porque sé que hay mucha necesidad con la persona porque tienen muchas preguntas y muchos no saben qué decir, qué es la palabra del Señor, o nunca le han dicho qué es la palabra. Y vamos a estar preguntando a varias personas qué es el poder del Evangelio. Pero la palabra poder del Evangelio es una palabra fuerte donde significa el poder de la manifestación de las cosas que Dios hace a través de nosotros. Esa cobertura que Dios nos da sobre nuestra vida, que nos lleva a un rema mayor, se llama una eficiente capaz de lograr las cosas sobre el Evangelio. La palabra del Evangelio significa dar buenas nuevas de salvación. Jesús le dijo a los discípulos, ir a todas las naciones y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y seguir a Jesús y dar las nuevas de salvación. La palabra poder significa, es algo mayor que Dios te da. La palabra poder es algo donde Dios se manifiesta sobrenatural sobre nuestra vida de una manera muy especial. A continuación nos vamos a encontrar transmitiéndoles a una persona para decirles qué es la palabra de Dios, cómo se manifiesta Dios sobre tu vida, por qué Dios es bueno contigo y entre otras cosas. Y entre otras cosas. Nos encontramos aquí desde el parque de Villa Angelita. Otra vez aquí del parque de Villa Angelita, que hace parte aquí desde la comunidad, para ver que un niño pueda participar, que es el Evangelio. El Evangelio es vida, el Evangelio es alegría, el Evangelio nos transmite paz. Pero hoy en día estamos viendo mucho pecado. Pero hoy tenemos aquí a mi amigo Duaner, que le va a hablar a un niño sobre las cosas de Dios. Buenas amigos televidentes, aquí estamos con una televidente, Valerie, que le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Valerie, para ti, ¿qué significa qué es la palabra de Dios? Para mí la palabra de Dios es algo hermoso porque mediante eso Dios nos puede hablar y nos puede aconsejar. Y hay muchas cosas que nos da Dios que son hermosas, como la familia, la casa, la salud, el pan de cada día, porque hay muchas personas que viven debajo de un puente y no tienen tantos beneficios como otras familias. Así es, Valerie. Otra pregunta. ¿Qué experiencia has vivido sobre la palabra del Señor? Yo he vivido que así iban a hacer un retiro y me quitaron la moto. Y entonces Dios hizo que el pastor nos pudiera dar un plazo para pagarlo para que pudiéramos ir. Y en momentos de dificultad que no hemos tenido que comer, Dios manda personas que nos da alimento. Que así lo he vivido. Amén, amén, así es. Mira cómo una pequeña niña ha manifestado su experiencia vivida con la palabra del Señor, con el poder del Evangelio. Mediante ella muchas bendiciones vendrán para ella, porque ella sabe el amor que ella tiene para Dios.
y es muy importante, amigos televidentes, el poder del Evangelio. Aquí le voy a dar una pequeña, Romanos capítulo 10, del 9 a 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con tu boca confianza para la salvación. Amén, amigo. Eso. Buenas, aquí seguimos con Cristo en la Villa. Vamos a hacerle pequeñas preguntas a las personas. ¿Qué es el poder del Evangelio? Bueno, el poder del Evangelio, poderlo explicar a las personas porque necesitan muchas opiniones nosotros, porque nosotros nos llenamos bastante de informaciones. Voy a hacer una pequeña pregunta a Cristo en la Villa. ¿Para usted qué es el poder del Evangelio? Pues para nosotros el poder del Evangelio consiste en que es todo lo que nos habla de la Biblia. La Biblia nos dice y nos enseña que debemos honrar, amar y perseverar siempre toda la palabra de Dios. O sea, es algo inexplicable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a respetar, a amarnos uno a otro. Y hoy en día pues eso no se está viendo a nivel mundial. Así es, amén. Es muy poderoso lo que dijo el hermano, que es el poder de la ley es amarnos unos a otros. En eso consiste, amigos, es bonito. La palabra de Dios dice que el Evangelio refleja paz, refleja amor, refleja tranquilidad. Pero no solo eso, todos tenemos que ser unánimes junto con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, estar unidos y amémonos uno con el otro, que si uno se cayó, hay que levantarnos. Pero, ¿qué hizo? Bueno, para mí Dios es el ser más grande y maravilloso que puede existir en este mundo. Gracias a Dios conozco de la palabra y pues Él es el que nos da la vida, la salud. Sin Él no seríamos nadie. En pocas palabras, Dios lo es todo. Tengo la bendición de día a día amanecer con vida, cosa que son pocas las personas que se les permite esto. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En más palabras. Wow, Casey, me encanta lo que dijiste. Esa palabra nos dice Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a todo el mundo no se le puede llamar rey, a todo el mundo no se le puede llamar Señor, porque el único quien gobierna en esta tierra, Casey, es el Redentor. Cuando el Redentor vive, es vivo Dios. La felicito, Casey, y sigas en el camino. Yo te invito a que compartas con nosotros en la iglesia esa cobertura que Dios te ha dado, porque tienes un potencial grande en tu vida. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga y que te cumpla todos los anhelos que hay en tu corazón. La Sagrada Escritura de Dios dice que el morir es ganancia en Cristo, porque vamos a estar en los pies de Cristo. El apóstol Pablo dice eso, pero hoy nos encontramos aquí desde la droguería con nuestra sierva maestra, Diana Martínez. Dios te bendiga, sierva. Dios te bendiga. Sierva, voy a hacer una pregunta clara. ¿Para ti qué significa el poder del Evangelio? El poder del Evangelio es tener claro lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Es creer en la palabra que está escrita y ponerla activa a nuestras vidas. Es saber que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios viene por cambios en nuestra vida. Viene para darnos fruto, para que demos fruto a todo aquel que lo necesita. Amén. Así es, pero no solo eso como que dice ella, porque, amado televidente, te voy a complementar algo con ella dice, y le entendí, el poder del Evangelio es donde se manifiesta el poder de Dios que nos da nuestra vida, donde se manifiesta la cobertura de Dios que nos respalda. El poder significa lo que Dios ha trazado para nuestra vida. El Evangelio da las nuevas de salvación, como Jesús mandó a los discípulos. Diana, pero es hermoso estar en los caminos de Dios, es hermoso convivir cada día en los caminos de Dios. Muchas veces vamos a tropezar, muchas veces vamos a tener luchas, pruebas. La palabra de Dios dice que aunque mayor sea la prueba, mayor es la victoria para nosotros. Nunca tenemos que bajar la guardia, sino hay que salir adelante. Amén.
realmente quién es Dios en tu corazón, cómo Dios se ha manifestado en tu vida, cuál es ese poder que has visto sobre Dios. Bueno, Dios es ese ser maravilloso que un día cambió mi vida y que le dio sentido al razón de vivir en medio de tantas circunstancias. No quiere decir que porque estemos en Dios no vamos a vivir dificultades, claro que la vamos a vivir, pero Dios es esa fuerza, ese motor, es quien nos sostiene, quien nos fortalece, quien nos da ayuda para poder salir adelante. Así es, lo que ella dice, quién es Dios realmente en su corazón. Sierva, la bendigo grandemente su negocio, lo declaro próspero, lo declaro que saldrá delante y que no es una farmacia, sino son dos farmacias. Declaro su familia en prosperidad, a su hijo. Y bueno, esto es todo. Hoy en Cristo en la Vía. Muchísimas gracias, amados televidentes, jóvenes que nos están viendo en la red de Twitter, de Facebook, de los países del mundo y otros vecinos, en Europa, asiático, en Venezuela, etc. Gracias por estar siempre ahí. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho porque son bendiciones para Dios.